porque la conexión con el Poli no termina al recibir el diploma. Bienvenidos a Graduados que Construyen País, un lugar para revivir historias, compartir experiencias y celebrar la huella de nuestra institución. Graduados que Construyen País, un programa de Poli Radio. Bienvenidos a Poli Radio, Graduados que Construyen País, el espacio de la emisora del Poli, donde el talento de nuestros egresados se vuelve inspiración y acción. El día de hoy nos acompaña Daniel Mauricio Páez Tovar en un episodio que hemos denominado Agua con Futuro, Innovación que Construye Región. Daniel es director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Agua, es profesional en negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano y miembro del Comité de Graduados. Además es emprendedor, gestiona proyectos, metodologías ágiles. Mejor dicho, este hombre es más preparado que el agua. Cristi, muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Hola, Pau, muy buenos días a nuestra audiencia. Es un gusto tenerlos en un nuevo episodio de nuestro programa. Realmente, tal como tú lo mencionas, es un honor tener a nuestro graduado Daniel el día de hoy. Además, porque te cuento, Pau, además de tener toda la preparación y la experiencia que él tiene, es emprendedor, un emprendedor justamente que combina la sostenibilidad con la transformación digital. Maneja todo lo que es el tema de marketing, de e-commerce, gestión de proyectos, metodologías ágiles y lo más importante, tiene un propósito social maravilloso, pero ¿quién mejor que sea él quien nos lo cuente? Daniel, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido a nuestro episodio. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ustedes, para todo el equipo de Poliradio y para quienes nos están escuchando. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes, muy contento de poder compartir este espacio, hablar de agua, sostenibilidad y de cómo desde lo que hacemos cada día podemos construir un mejor país. Daniel, y cuéntanos un poco, ¿graduado de qué programa eres? Cuéntanos, por favor. Soy profesional en negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano. Me gradué en el 2018 y ahí he construido una carrera en torno a aportar soluciones a problemáticas de la sociedad desde ámbitos de la economía digital y ahora con un emprendimiento ambiental, una organización sin ánimo de lucro que se llama la Cámara Colombiana del Agua, trabajando por unas soluciones que reduzcan la escasez de agua potable. Daniel, y cuéntanos un poco, ¿qué es la Cámara del Agua? Cuéntanos. La Cámara Colombiana del Agua, como mencioné, es una organización sin ánimo de lucro que propende aportar proyectos, programas, soluciones efectivas para luchar contra la escasez del recurso hídrico en Colombia. Por ejemplo, ha impulsado la adopción de nuevas tecnologías como los generadores de agua atmosférica. Estos generadores de agua atmosférica son capaces de convertir la humedad que hay en el aire en agua apta para el consumo humano, en mascotas, para irrigar cultivos y demás. Daniel, pero cuéntanos un poco, tú no estás acá en Bogotá, ¿en dónde te encuentras tú? Estoy ahora viviendo en Ibagué, en Tolima. Ok, Daniel, bueno, nosotros digamos que estando dentro del Poli y estando en la parte académica, quisiéramos promover en nuestros estudiantes todo ese proceso que se hace con el agua, cómo empezamos a trabajar con la región para que ese vital del ser humano pues se cuide, se acompañe desde la formación. Cuéntanos cómo podemos atacar ese problema desde tu organización. Claro, pues esta aproximación hacia el tema del agua, el recurso hídrico, se puede manejar desde la conciencia ambiental, ser conscientes del consumo que realizamos de este recurso, que es renovable, pero no es ilimitado. Hay mucha agua en el planeta, pero hay menos agua que sea apta para el consumo humano. Y de ahí es ser conscientes del consumo, por ejemplo, que hacemos del agua en nuestros hogares, en nuestros lugares de estudio, de trabajo. Estar pendientes del mínimo vital y pues no pasarnos mucho de ahí. También está en ayudar a descontaminar las cuencas hídricas que tenemos cerca de nosotros, como manantiales, ríos, humedales, etc. Ok.
Daniela, y quiero hacerte una pregunta. Antes de llegar a la Cámara Colombiana del Agua, tú venías del mundo digital e internacional. ¿Cómo llegaste a hacer ese clic y qué habilidad justamente de ese mundo del agua fue la que más te atrajo a este ejercicio, a poder impactar de manera positiva a tu región con tu proyecto de emprendimiento? Gracias por la pregunta. Sí, mi formación como profesional en negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano me sirvió para buscar posibles soluciones tecnológicas en otros países del mundo. Investigando por internet, pude encontrar casos de éxito en Europa, más específicamente en España y en China, donde crearon hace ya varios años los generadores de agua atmosférica que les mencionaba previamente. Tienen bastante desarrollada esa tecnología para uso doméstico, uso comercial, uso industrial, uso militar, entre otras, y atención a emergencias, que convierten, como les mencionaba, la humedad del aire en agua potable. Y asimismo busqué y contacté a los principales fabricantes de estas máquinas en el mundo, solicitando acceso a su catálogo de productos, su lista de precios, manuales de usuario, entre otras consultas técnicas. Y para comienzos del año 2025 ya tenía ahorrado un dinero para comprar el primer generador de agua atmosférica de uso doméstico, que tiene una capacidad de producir hasta 20 litros de agua potable al día, el cual lo vengo utilizando en mi apartamento desde entonces. Hice todo el proceso de importación, las gestiones de transporte internacional por avión de carga, por FedEx, para traer esta máquina directamente desde la fábrica de China hasta Bogotá, donde vivía previamente, con la entrega en mi domicilio de residencia, dejando listo el trámite también de aduana y la legalización de la mercancía ante la DIAN. Uy, no, qué maravilla. Mira, todo lo que hace una formación Así para es. poder traer un producto que además se va a ver beneficiado, no solamente tú, imagino, ¿con quién compartes ese proyecto en casa? Cuéntanos Con mis rápidamente. padres, con mis hermanos, con mis sobrinos. Uy, qué bien. Mira, ya desde familia empezamos ese proceso. Me gustaría que articulemos esa idea que nos traes, porque la estás trayendo propia, ¿cierto? De tu parte, de tu familia, pero la estás articulando con el sector público, con el sector privado, hoy con la academia, ¿cierto? Imagino que el propósito es con la sociedad civil. Entonces, ¿cómo haces esa articulación? ¿Qué hacen en la vida real para que movamos este tema del cuidado del agua y de traer este tipo de tecnología para el uso de los colombianos? Claro, desde la Cámara Colombiana del Agua se impulsan soluciones frente a los desafíos hídricos de Colombia. Articulamos, como bien mencionas, el conocimiento técnico, acción comunitaria y cooperación intersectorial para proteger el agua como un bien común y un derecho humano fundamental. Fuimos invitados por entidades del gobierno distrital de Bogotá, como por ejemplo la Secretaría de Ambiente, también la Secretaría del Hábitat y el mismo Acueducto de Bogotá, a participar en programas y mesas técnicas como una organización reconocida para aportar propuestas de proyectos reales que puedan servir a la ciudadanía a resolver sus problemas del suministro de este recurso. No, qué maravilla. ¿Y ahora qué vamos a hacer que te fuiste para el Tolima? Por Dios, si te estaban necesitando en Bogotá. ¿Y eso quiere decir que ahora vas a interactuar con esas instituciones allá en la región? Sí, ¿Sería la pues idea? el mismo modelo, pues puedo seguir aportando virtualmente, pero también acá tengo interacción temprana con Iván, que es el acueducto de Ibagué, y unas secretarías de la alcaldía de Ibagué local acá. Daniel, tú acabas de mencionar algo muy importante y este es un ejercicio claro, Pau, que hoy vemos cómo nuestros graduados están impactando en región y generan todo ese proceso de innovación, particularmente desde este ejercicio y hoy con Daniel desde la innovación hídrica. Pero tú bien mencionas que tienes unos aliados y en este caso ya inclusive has logrado contacto con entidades, ya no solamente de acá de Bogotá, sino como bien lo menciona Pau, hoy estás llegando a la región. Pero además de eso, tienes un ejercicio de integración de tecnología. Cuando esa data ayuda, cuando esa data impacta, lo que no se mide,
pues no existe, y es una frase muy clara que inclusive tenía uno de nuestros rectores, Fernando Dávila. Y desde ese ejercicio quiero yo preguntarte, ¿cómo tú traes ese combo de analítica, de plataformas, de transformación digital a una realidad? ¿Cómo hoy lo estás aplicando dentro del ejercicio y como para que no se nos quede a la audiencia solamente en un imaginario, sino cuéntanos cómo lo aplicas? Claro, gracias. Actualmente la Cámara Colombiana del Agua es una entidad beneficiaria de un apoyo que otorga el programa de Google para organizaciones sin ánimo de lucro, el cual nos otorga un beneficio muy importante. Se trata de un crédito publicitario gratuito que cubre hasta $10,000 americanos mensualmente para realizar campañas publicitarias de Google Ads en el motor de búsqueda para promover la misión y proyectos de nosotros. Este apoyo nos brinda una gran visibilidad y tráfico recurrente de visitantes online a nuestro sitio web www.ccagua.org y en las páginas de aterrizaje de ciertas campañas donde se registran personas interesadas en nuestra causa ambiental y social. Daniel, yo ahí quiero preguntarte. Mira que es un dolor, digamos que, o bueno, más que un dolor, es una oportunidad. Sí. Veamos todo en positivo desde el ejercicio. Muchos de nuestros graduados son emprendedores. De hecho, nuestro ejercicio como institución es justamente brindar herramientas a los graduados para que no solamente se desarrollen desde el desempeño de una oferta laboral o desde una vacante con una empresa, sino que realmente también puedan tener la oportunidad, Pau, de ser justamente generadores de empleo como emprendedores. Exacto. Y ahí quiero hacerte una pregunta. Cuéntanos un poco y amplíanos un poco más ese detalle de cómo los que son graduados emprendedores pueden llegar a acceder a estos servicios que hoy nos ofrecen grandes empresas como Google o como cámaras de comercio. Cuéntanos un poco el detalle. ¿Cuál fue esa experiencia tuya desde el ser emprendedor y cómo llegaste? Claro, pues fue de un impacto cuando vi en noticias que el alcalde mayor de Bogotá decía que entramos en racionamiento de 24 horas o 48 horas de corte del suministro de agua hace un año en Bogotá en el año 2024 hasta el 2025, era un año de racionamiento y era rotativo por localidades y por barrios de la ciudad. Eso me impactó mucho y me despertó la curiosidad de buscar soluciones que pudieran combatir esa escasez del recurso hídrico y pasar de la escasez hacia la abundancia del agua, generando nosotros, autogenerando nosotros el recurso que consumimos día a día. Entonces ahí es clave, por ejemplo, lo que menciono en cuanto a identificar un problema que afecte a la sociedad. Ese es un ejemplo clásico de identificación de problema, era pues el racionamiento y la escasez. Por ejemplo, se bajó mucho el nivel del agua en el sistema Chingaza a menos del 15%, lo cual era muy dramático y salían noticias recurrentemente con drones sobrevolando el sistema de Chingaza y mostraban los niveles de agua muy bajitos, extremadamente y casi bajos. Seco todo. Correcto. Exacto, sí. Ahí entonces, primero identificar el problema, segundo buscar una solución y no casarse con una tecnología, sino atendiendo a una problemática, tener diferentes vías de soluciones posibles. Iterar para buscar que esas soluciones tengan un mercado objetivo. Entonces, por ejemplo, busqué diferentes alternativas. Por ejemplo, era la comercialización de galones de agua, pero eso no tenía tanta salida. Y vi que la autogeneración de agua era más efectivo, que cada familia, cada comercio pudiera generar su propia agua. También tuve apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá a través de la aceleradora de emprendimientos en etapa temprana. Participé en esa iniciativa, donde tuve mentoría y apoyo. También estuve de la mano con otra aceleradora a nivel global que se llama Founder Institute, donde participé en el programa de aceleración de emprendimiento digital. De ahí fue donde conocí a través de un mentor de marketing digital que me comentó del beneficio que otorga Google para las entidades sin ánimo de lucro, que son $10,000 de crédito publicitario gratuito para pautar en Google Ads. Y así ir construyendo una comunidad y más allá de la comunidad poder dejar un legado para futuras generaciones. Excelente. Mira, Daniel, algo que estás mencionando es cómo
empezaste en un nicho, digamos que pequeño, pero a medida que has ido explorando y has ido conociendo las personas, es que has encontrado esos escenarios. Entonces, cuando conversas con alguien que te dice, mira, es que Google también ayuda, pero no, yo vi la noticia y vi que la alcaldía está haciendo algo, pero además mi interés por conocer del medio que está pasando también me ha llevado a encontrar escenarios en los cuales encuentro estas aceleradoras y estos espacios de formación en emprendimiento que permiten que las ideas se conviertan en realidades, ¿sí? Entonces, eso nos muestra que no podemos quedarnos quietos después de que recibimos el título o el cartón, como dirían muchos por ahí, sino hay que poner a trabajar ese proceso. Entonces, para que lo trabajemos de una manera más dinámica, Dani, yo te voy a invitar a algo, y es: la economía circular del agua y la gobernanza tienen un lenguaje simple en la comunidad, y queremos que hoy se quede a través de unas frases. Entonces, yo te voy a decir unas frases comunes y tú las vas a convertir en una decisión, o si tú quieres decirme, mira, para mí la frase que es poderosa es esta. Entonces yo te voy a decir 3 y tú me dices cuál. ¿Te parece? Vale, listo. Vale, entonces arrancamos. En Colombia, agua sobra. La segunda es ¿quieres revisarlas una a una o las vemos las 3? Una a una. Listo, entonces arrancamos de nuevo. En Colombia, agua sobra. ¿Tú qué piensas? Diría, voy a apoyar soluciones que aprovechen mejor el agua disponible, como la reutilización o la captación. Excelente. Eso es responsabilidad del gobierno. Diría, voy a participar o apoyar iniciativas locales relacionadas con el cuidado del agua. Excelente. El cambio lo hace una campaña. Diría, voy a implementar acciones concretas en mi casa o trabajo. Mira, ahí es donde tú hablabas hace un rato. Eso no es un problema, es ponerle lo positivo. Él ni siquiera buscó cambiarme la frase, simplemente la complementó con una actuación. Pero mira, Pablo, lo valioso del ejercicio, ¿no? Y es precisamente que Daniel habla que justamente no podemos esperar a que otros nos den la solución. Es como yo, desde el ser, me convierto en una solución para esa problemática. Uh-huh. Y tú bien lo mencionabas, Daniel, y ahí quiero justamente ampliar el ejercicio, Daniel, y es... tú hablabas también desde la perspectiva de cómo desde ese emprendimiento yo aporto, y tú decías cómo yo arranqué mi emprendimiento fue identificar la problemática. Casi que en poco nos estás haciendo una clase de cómo poder identificar una oportunidad de emprendimiento. Entonces realmente, Daniel, este es un ejercicio para reconocer tu labor en cómo los emprendedores, y realmente ese es el ejercicio, ser emprendedor no es una tarea fácil, es admirable, y debo decir que a muchos nos cuesta, y dentro de ese ejercicio es admirable cómo se logra identificar las oportunidades y la solución, ¿no? Y cómo los emprendedores logran esa solución a una problemática. Exacto, y algo de lo que habla Daniel es... Hay 2 palabras claves que hemos hablado y que tú has mencionado, ¿cierto? Y es la economía circular del agua desde el mínimo, perdona, olvidé la palabra, tú la sabes mejor, el mínimo... El consumo mínimo vital. Consumo mínimo vital. Cuéntanos o explícanos mejor en palabras para un estudiante, ¿qué es ese mínimo vital? Y entonces te lo asocio a una pregunta que tenemos, Daniel, y es: ¿qué es lo mínimo que una empresa o una institución debe hacer para cumplir ese mínimo vital y hacernos responsables? Claro, pues viene ligado a la facturación del servicio del acueducto. Okay. Y el consumo histórico. Hay un volumen de litros de agua al día que debería consumir máximo una persona y luego un colectivo. Esas métricas pues fueron reguladas en Colombia cuando hubo estos cortes de suministro de agua en las principales ciudades del país. Uh-huh. Y se pasó a un modelo sancionatorio, que quienes superaran ese consumo mínimo vital iban a ser sancionados, y hubo muchas infracciones que fueron sancionadas con multas de dinero. Uh-huh. Eso es. Y okay, pues el tema del agua como un derecho humano
iba en contradicción el modelo sancionatorio versus un modelo abierto de las Naciones Unidas de tener de 50 a 100 litros de consumo de agua potable al día como un derecho humano universal. Ajá. Y eso fue lo que me generó un conflicto en mí, porque como era que los gobernantes querían reducir el consumo, teniendo ya tecnologías en el mundo que puede uno mismo producir el agua que va a consumir sin afectar el ecosistema alrededor. Excelente. Entonces, no es solamente, no es suficiente que cumplamos con la norma, ¿cierto? Sino que nos hagamos responsables de ese proceso, ¿sí? Porque pues yo puedo cerrar como la llave en el consumo del día de hoy y ya no gasto más agua, pero pues si puedo remediarlo y que esa agua que yo ahorro le pueda servir a otro, es lo más valioso. ¿Qué opinas tú, Daniel? Sí, eso va muy de la mano también, por ejemplo, un caso paralelo con las granjas solares o las comunidades energéticas, Uh-huh. que sale una legislación en Colombia en torno a la autogeneración de energía eléctrica basada en paneles solares. Esto es muy similar, poder llegar a un futuro cercano a tener comunidades hídricas con granjas hídricas que puedan ser capaces de producir localmente agua, autoproducción de agua en las comunidades rurales o en los comercios pequeños o a nivel industrial o en el sector de la salud, que los hospitales puedan producir y tener reservas de agua propia sin depender de tanto de la carga del acueducto, tener un plan B, así como tienen muchos edificios que tienen ascensor, una planta eléctrica. Uh-huh. Sería fundamental que los edificios, los comercios tengan sus generadores de agua atmosférica como un plan B hacia el cortes del suministro, por ejemplo. Daniel, se nota definitivamente y reconocemos tu amplio conocimiento desde la temática, desde lo que haces, desde esa pasión como manejas el tema. Y desde allí yo quisiera ampliar digamos que una información para nuestra comunidad de graduados, y es que también es la importancia de que hablemos desde el emprendimiento, pero no solo desde lo que hoy está haciendo Daniel, sino también desde el ejercicio de cómo desde tu amplio conocimiento lo estás impartiendo. Y ahí quiero contarles algo, y es que existe, además de la Cámara Colombiana del Agua, el proyecto que tú tienes, que es Aqua School. Y es, ¿qué necesidad viste justamente desde tu proyecto de emprendimiento de crear este espacio de formación? Cuéntanos un poco más, Daniel, ¿qué es Aqua School? Claro, vimos una brecha muy clara. Muchas empresas, personas, familias e instituciones quieren hacer mejor gestión del agua, pero no saben por dónde empezar o se quedan en el cumplimiento básico. Había mucha norma, mucha legislación, muchos conceptos técnicos, pero poca formación práctica que le dijera a uno o a las familias o a los comercios, a las instituciones, esto es lo que tienes que hacer mañana en tu operación. Ahí es donde nace Aqua School como un espacio para traducir lo técnico en decisiones concretas. Ok. Y Cris tiene una pregunta técnica para que tú le expliques claramente a nuestros estudiantes. ¿Cuál es, Cris? Así es, Pau. Es que surgen demasiadas preguntas desde este ejercicio y uno dice, wow, qué amplitud del ejercicio del conocimiento. Y desde allí vamos a hablar un poco, y lo validaba con Pau antes, y es la ISO 14001. Además de eso, tenemos una cantidad del marco normativo que es importante conocer. Y ahí es en donde voy y te digo, ¿cómo lo aterrizas al valor real? ¿Qué cambia en una organización y cómo se forma de la manera adecuada? Gracias. Sí, la ISO 14001 como norma internacional estándar de un sistema de gestión ambiental y su certificación no es un documento para colgar en la pared. Es un sistema para ordenar cómo una organización toma decisiones ambientales. Llevado al valor real es muy simple. Significa que la empresa deja de reaccionar y empieza a anticiparse planeando su operación y su impacto ambiental al reducirlo. Cuando se implementa bien, pasan cosas concretas. Por ejemplo, la empresa identifica sus impactos reales, como el consumo de agua o generación de residuos. Define acciones para reducirlos, no solo para reportarlos, y hace seguimiento constante para mejorar, no solo quedarse en el ámbito de auditar esta norma.
Excelente. Yo pregunto, y saliéndonos un poquito del esquema, Daniel, esa evaluación la debiste hacer en tu empresa familiar. Quiere decir, tu sistema de recolección ahora de agua a través de la atmósfera. ¿Te lo llevaste para Ibagué? Es mi primera pregunta. Sí, en el trasteo que hicimos por tierra, en el camión de trasteos, embalamos bien la máquina y la trajimos hasta Ibagué. Excelente. Y ahora yo pregunto, ¿cómo ha sido el impacto en tu casa para el consumo del agua? ¿Cómo es el gasto en casa? Ya, no sé, muchos se preguntarán, ¿ya no pagas agua, Daniel? No, no necesariamente es no pagar el agua, sino que, por ejemplo, el consumo del día a día para la hidratación, como aquí es tierra más cálida, Ajá. temperaturas de 28 a 32 grados centígrados al mediodía, pues da mucha sed, se transpira uno mucho, se deshidrata, necesita hidratarse constantemente. Entonces tener un dispensador de agua que convierte la humedad y que aquí hay más nivel de humedad que en contraste con Bogotá, ya produce los 20 litros totales. En Bogotá Wow. no alcanzaba los 20 litros, llegaba cerca de los 15 litros de agua potable al día. Ok. Estos litros de agua pues sirven para, por ejemplo, para la hidratación, para lavar verduras, para lavar platos, entre otros. No, excelente. Imagínate cada uno con un elemento de estos en casa, pues no solamente nos beneficiamos, sino empezamos a crear cultura y a crear comunidad. Y por eso es que yo creo que Daniel está en ese comité de graduados. Tú eres poli, pero además eres parte del comité. ¿Qué te dejó el poli que hoy usas para liderar proyectos de impacto, Daniel? Porque pues además de que estés en nuestro comité, pues eres parte de ese ejemplo, pero ¿qué te dejó el poli? ¿Cuál es esa semilla que quedó en ti para que empezaras a hacer proyectos de impacto? Sí, el poli me dejó algo muy valioso, que es la capacidad de conectar la teoría con la acción. No era solo aprender conceptos, era entender cómo llevarlos a la práctica, cómo ejecutarlos y cómo generar resultados reales. También me aportó pensamiento sistémico, que es entender que los problemas como el agua, el ambiente o la sostenibilidad no se resuelven desde una sola disciplina, sino articulando lo técnico, lo social y lo económico. Y más allá, el trabajo colaborativo, cuando estudiaba en modalidad virtual era clave los trabajos en equipo, en grupos de trabajo de estudio, y nos reuníamos en los CSUs que nos quedaban cerca de nuestras casas, cuando, cuando viví en Bogotá. Entonces se mezclaba la virtualidad con la presencialidad y colaborar con otras personas de diferentes perfiles. Tú hablas de algo que es característico en la universidad, Daniel, y quiero un poco ampliarlo desde tu perspectiva. ¿Cuál es el valor desde esa mezcla de las modalidades de educación? Desde esa oportunidad, hoy nosotros tenemos la fortuna de decir que somos graduados de una universidad que es líder en educación virtual. Y dentro de ese ejercicio, y tú lo acabas de mencionar, el concepto de los centros de servicio universitario para nuestra audiencia, que son los CSUs, o justamente desde ese ejercicio de mezclar la virtualidad con la presencialidad, ¿cuál es ese valor agregado? ¿Qué le puedes contar a nuestra audiencia de ese valor diferencial de la educación del poli? Claro, pues es poder estudiar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por ejemplo, desde que haya conexión a internet, un celular, una tableta o un computador portátil, puede uno acceder al conocimiento, realizar las evaluaciones académicas, desarrollar los trabajos, los ensayos o artículos que uno prepare. Y la combinación de la virtualidad con la presencialidad, poder visitar el campus principal del poli o los centros de servicio universitario en los barrios cercanos a nuestras residencias, era importante para tener ese contacto humano de cara a cara, de frente, con otros compañeros de estudio y conocer de otros ámbitos de la vida, otras perspectivas. Daniel, y sé que nos están escuchando muchos de nuestros graduados y ahí quiero hacerte otra pregunta y es justamente en el marco de lo que está hablando Pau, saliéndonos desde el tema propio de tu ejercicio profesional. Quiero yo ampliar un tema y es justamente cuál es la importancia de los órganos de participación. Hoy hablamos y decía Pau, perteneces al comité de graduados, pero quiero que en tus palabras le puedas contar a nuestra audiencia qué es el comité de graduados. ¿Y qué haces tú allí? Claro, pues fui
consciente de poder tener una participación en la comunidad del Poli y me postulé a finales del año pasado para buscar ser elegido como representante de graduados de mi programa de negocios internacionales. Cada carrera académica tiene un representante de graduados y también representantes estudiantiles y también hay representantes de los docentes. Estos órganos colegiales tienen unos comités, por ejemplo, el comité de profesores, el comité de estudiantes y el comité de graduados. Dentro del comité de graduados podemos tener un impacto, una incidencia importante en las políticas, en los programas, proyectos que desarrolla la institución. He podido también participar del consejo de la facultad donde está mi programa de negocios internacionales y aportar una idea para madurarla con el apoyo del Centro de Emprendimiento, con un profesor que va a orientar esa propuesta que nace desde ahí. Daniel, es que tú acabas de mencionar algo que es tan importante socializarle a nuestros graduados y es justamente esto viene no solamente desde una perspectiva de una unidad, sino desde una perspectiva institucional. Esta es una visión en la que nuestro rector actual, el doctor Juan Fernando, justamente ha venido aterrizando esta perspectiva en donde todos los estamentos son importantes y nuestros graduados, su voz es lo más importante dentro de este ejercicio. Ellos nos apoyan en la construcción. Su opinión y su visión ya afuera de Poli, donde ya han puesto realmente en juego lo que han aprendido acá, pues es lo que les permite darnos observaciones, darnos nuevas ideas, ¿cierto? Y vean que aún siendo graduados, pueden continuar con el Poli, ¿sí? Porque imagino yo que te sentirás nuevamente en ese proceso de acompañamiento, en la investigación, cuando tú propones un tema y va a haber un profe que va a estar trabajando contigo. Eso es seguir en esta casa, unido a esta casa y seguir aprendiendo. ¿O tú qué opinas, Daniel? Sí, es que de la participación es continua. Uno puede estar conectado con el Poli desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, también estamos con otro profesor que me apoya para lanzar un webinar sobre el derecho humano al agua próximamente en mayo. No, este hombre hace multicosas, multitareas. Así es, Pau, y esa es la invitación que queremos dejar a nuestros graduados, que desde la oficina de graduados queremos invitarlos a ustedes a que no se desconecten, a que permanezcan en nuestra institución desde todos los servicios que tenemos para ustedes, que sean conferencistas nuestros, que puedan acceder a servicios de asesoría desde el Centro de Emprendimiento, que puedan además acceder a nuestros convenios, a todo el portafolio de formación y de bienestar que desde la oficina de graduados tenemos para ustedes. Entonces es una invitación justamente, y bien lo decía Daniel, queremos también contarles a ustedes qué son los órganos colegiados y es justamente esa representación en donde ustedes ya siendo graduados pueden seguir activos, pueden seguir participando en decisiones estratégicas de nuestra institución y eso lo hacen anualmente. Nosotros lanzamos, Pau, también las convocatorias a órganos colegiados. Entonces ya nos lo decía Daniel, yo me postulé a este ejercicio en donde fue, por supuesto, evaluada y analizada mi hoja de vida, mi perfil, mi experiencia y dentro de ese ejercicio el interés de poder aportar a nuestra institución y por supuesto pasa dentro de este ejercicio y se tiene en cuenta la percepción de nuestros decanos y finalmente tenemos su voz activa dentro de las decisiones estratégicas. Así es esa forma de que ustedes sigan vinculados a la institución, sigan en ese crecimiento, porque también les da un bagaje de participación en estos órganos colegiados donde se toman, como lo dice Cris, decisiones que impactan directamente a la comunidad académica. Pero Daniel, queremos continuar un poquito trayendo eso que nos has ido presentando, como tu inquietud, como lo que te ha formado, cómo pertenecer a estos organismos, desarrolla día a día el proyecto que tú tienes. Y entonces, ¿qué le dirías hoy tú a un estudiante Poli o a un graduado Poli que quiere unir sostenibilidad con tecnología, pero no sabe por dónde empezar? ¿Qué le dirías tú? Claro, le diría algo muy claro, que no empiece por la tecnología, empieza por el problema. Que muchas veces uno de los errores que comete uno como emprendedor es casarse con un producto, con un desarrollo tecnológico, cuando el primer paso es identificar claramente una problemática
que puede ser local, puede ser regional, nacional o internacional. Documentarse muy bien de esa problemática y ahí sí buscar cómo solucionar ese problema con la tecnología a disposición. Ok. Bien lo dices tú, Daniel. De hecho, no es solamente la problemática, también es ese recurso, ¿no? Cuando hablamos del agua. Y dentro de ese ejercicio, nuestro programa se llama Graduados que Construyen País. Y queremos preguntarte, Daniel, ¿cómo se hace país y región desde donde estás con el tema del agua? Claro, como trabajo también remoto, puedo tener injerencia a nivel nacional. Lanzando el programa de educación ambiental AquaSchool, tenemos 2 líneas temáticas, una para formación infantil y juvenil, de niños y niñas y jóvenes, y también formación para adultos con cursos especializados que van desde cómo preparar proyectos para atraer inversión extranjera de cooperación internacional, por ejemplo, de entidades como National Geographic o fundaciones globales que puedan financiar proyectos que tienen impacto en las localidades o en zonas rurales. Y también el emprendimiento verde, marketing verde, entre otros. Y para los niños, pues unas dinámicas con juegos lúdicas, recreativas, para que tengan esa familiaridad de proteger el recurso hídrico, incidir en las decisiones de su familia de reducir el consumo y más allá de eso, poder propender por la autogeneración nosotros mismos de nuestra propia agua que consumimos. Excelente. Y bueno, antes de irnos, Daniel, no nos podemos ir, nuestra audiencia no se puede ir sin el dato. Y eso sí es supremamente importante. Entonces, primero, ¿cómo nos contactamos con la Cámara Colombiana del Agua? ¿Cómo nos contactamos con este emprendimiento hermoso que tienes tú de AquaSchool? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuál es tu número de contacto? Este escenario es para eso. Entonces, quien quiera apoyar en tu idea, cuéntanos, ¿cómo te contactamos, Daniel? Claro, tenemos una página web oficial, es www.ccagua.org y mi correo electrónico es directorejecutivo@ccagua.org. A través de estos canales pues nos pueden contactar para poder construir comunidad y de pronto si tienen problemáticas locales poder ver cómo nosotros como entidad podemos ayudarles. Daniel, gracias por esta conversación, gracias por esa pasión de impactar no solamente desde el ejercicio profesional, sino también social. Esto realmente fue Poli Radio, Graduados que Construyen País, y cómo realmente desde el testimonio de Daniel seguimos construyendo un ejercicio de país. Si este episodio realmente los movió, los invitamos a que ustedes lo compartan, a que nos cuenten qué les pareció y justamente a que también sean replicadores de este ejercicio para que tengamos más testimonios, más información de interés para ustedes, comunidad Poli, y desde este ejercicio también lo puedan taggear desde #Graduados que Construyen País. Así es, hoy estamos Cris y Pau desde Graduados y los esperamos en nuestra próxima emisión. Un feliz día para todos, buena jornada. Porque la conexión con el Poli no termina al recibir el diploma. Bienvenidos a Graduados que Construyen País, un lugar para revivir historias, compartir experiencias y celebrar la huella de nuestra institución. Graduados que Construyen País, un programa de Poli Radio.